Muy buenas noches a todos los compañeros, miembros de la Sociedad Numismática de México, invitados y amigos en general. Pues esta noche de lunes, segundo lunes del mes, les doy la bienvenida a esta asamblea virtual, como ya lo venimos haciendo desde hace muchas asambleas, siendo esta la asamblea número 862. Les pediría que me permitan leer el orden del día. Tenemos el día de hoy cuatro puntos y que iremos desahogando a lo largo de estos minutos, siendo el primero la apertura de la asamblea, el segundo la lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea del mes anterior, el tercer punto, y siendo lo más sustancioso de esta orden del día, la conferencia magna cuyo título y expositor en unos momentos vamos a presentar, y finalmente la sección de noticias numismáticas. Terminando ya este primer punto, paso al segundo y también como es tradición, les pediría a todos que lo diéramos por aceptado. Si la mayoría de socios no está de acuerdo con esto, les pediría que por favor lo manifestaran en el chat del Zoom. De lo contrario, lo damos por aprobado. Entonces voy a permitir unos segundos para ver si alguien está en contra de la aprobación de la acta de la asamblea del mes anterior. Y puesto que nadie está escribiendo, entonces se da por aprobada. Y ahora sí, vamos al tercer punto para darle más espacio también a nuestro expositor. El tercer punto es nuestra conferencia magna que se va a titular Las monedas en la tumba de San Francisco, de San Francisco de Asís, a cargo de nuestro gran amigo Carlos Abel Amaya Guerra. Si todavía hay alguien que no lo conoce, entonces pues les puedo decir que es sin lugar a dudas, el numismático, el escritor investigador numismático más prolífico que ha tenido México quizá en todos los tiempos. Tan solo tiene un catálogo de más de 100 obras escritas, todas ellas relacionadas a la numismática. Ha sido presidente de la Sociedad Numismática de Monterrey, miembro también de la Sociedad Numismática de México, entre otras muchas sociedades. Gran expositor, gran investigador y cuyo conocimiento numismático es uno de los más amplios que yo he logrado encontrar en cualquier coleccionista. Doctor, no me quisiera extender en tu presentación para darte más tiempo y mejor tú nos estés platicando más de tu tema. Bienvenido, nuevamente te extrañábamos, hacía falta una plática nuevamente contigo. Qué bueno que el día de hoy se nos hizo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Numismática de México y a ti en particular. Y pues bueno, pues ya para empezar, déjeme nada más salirme de video un poquito y cargar la presentación para empezar a comentar sobre este tema. ¿Sí? Muy bien, ya estamos viendo la presentación toda. Perfecto. Muy bien. Bueno, este tema se trata sobre las monedas de la tumba de San Francisco de Asís. ¿Por qué pensé en este tema? Bueno, pues para los que no sepan, este año se cumplen 800 años de la muerte o del tránsito de San Francisco de Asís, tal cual, el cual ocurrió el 3 de octubre de 1226. Entonces se cumplen 800 años. Entonces, aprovechando que estamos en este año, pues hablar un poco de algunas monedas que se encontraron en su tumba. Realmente la numismática es un tema tan vasto que puede tratar diferentes secciones de la historia, de la literatura. Siempre vamos a encontrar alguna referencia numismática en todas nuestras investigaciones que hagamos de los diferentes quehaceres humanos. Entonces, aprovechando de que se cumplen 800 años, pues vamos a hablar un poquito de esas monedas. Para los que no sepan todavía, por primera vez se están mostrando los restos de San Francisco de Asís en la Basílica de San Francisco, ahí en Asís. A partir del 22 de febrero se expusieron y hasta el 22 de marzo de este año van a estar expuestos. Por primera vez se pueden ver los restos de este santo. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de Francisco de Asís y de sus monedas. Para los que no conozcan más o menos la vida de Francisco de Asís, vamos a hacer
un muy pequeño, un breve biografía de sus datos, tal cual. Entonces, pues, para los que no sepan, pues nació en Asís, como es lógico, de una familia rica, en la cual la juventud de Francisco de Asís, pues no fue de todo santa, fue una vida muy disipada, tal cual. Participó en una guerra contra Perugia, estuvo preso un año, tal cual. Y se dice que la vida del santo empezó a cambiar cuando besó a un leproso y sobre todo cuando estando en una iglesia abandonada de ahí de Asís, llamada la iglesia de San Damián, oyó que el Cristo de esa iglesia le decía que reparara su iglesia. Entonces él se puso a reparar la iglesia de San Damián, tal cual. Sin embargo, pues lo que Dios le pedía era reparar la iglesia en la totalidad, ¿sí? Por lo tanto, en el año 1206 renunció a los bienes de su padre y comenzó a vivir como ermitaño. Al principio, pues reparando iglesia, pero empezó a cuidar leprosos y creó una orden, la orden que todos conocemos de los frailes menores, de los franciscanos, que normalmente nosotros lo conocemos, la cual empezó en el año de 1209. Esta orden fue creciendo poco a poco ahí en Italia. Se sabe que en el año 1224 San Francisco recibió los estigmas de la pasión de Cristo, tal cual, y 2 años después, el 3 de octubre del 1226, cuando tenía 44 años, murió. Sí, murió ahí mismo en Asís, y solamente 2 años después, en 1228, fue canonizado. Entonces, una muy breve historia de Francisco de Asís para entrar en tema. Lo que a nosotros nos interesaría, pues ya serían los últimos días de Francisco de Asís, lo que es su muerte, su entierro y demás. Curiosamente, en los últimos días, Francisco de Asís pidió como una de sus últimas voluntades que el hermano Jacoba, que así le llamaba, le trajera una especie de galletas, de panecillos dulces, tal cual que él le gustaba mucho ese tipo de pan, ese pan dulce. A la viuda, esta Jacoba la conoció cuando fue a Roma y esta viuda realmente fue un apoyo muy importante en las obras de San Francisco. Y entonces uno de sus últimos deseos fue eso, volver a probar esas galletas, este tipo de dulce que, que fabricaba la viuda. También en el último día se dice que celebró la última cena, partió el pan con sus compañeros, tal cual. Le pidió que se leyera la lectura del Evangelio de Juan, del Jueves Santo, tal cual, y pidió que una vez muerto se le depositara desnudo en la tierra para sentir la tierra tal cual y que se dejara sin sepultar por lo menos el tiempo necesario en lo que se recorre una milla cómodamente. Dejarlo ahí un poco y ya cuando fuera sepultado, pues que lo sepultaran en la colina del infierno, que era un lugar ahí en Asís, afuera de la ciudad de Asís, donde se sepultaba a los malhechores. Entonces pidió que ahí se sepultara, tal cual. Muy bien. Bueno, pues ese 3 de octubre de 1222 muere Francisco y pues es enterrado, ¿sí? Se sabe que en un principio se enterró en la iglesia de San Jorge, que fue la parroquia de la infancia de él, ahí en Asís, ¿sí? Y ahí estuvo, por 4 años estuvo en esa iglesia enterrado. 2 años después de su muerte fue declarado santo. Y en ese mismo año, en el año 1228, se empezó a construir la Basílica de San Francisco en la colina del infierno, que ahora ya se llama la colina del paraíso. Y fue construida o se empezó a construir esa iglesia en el año de 1228, tal cual. ¿Sí? Bueno, como dijimos, los restos de San Francisco permanecieron en la iglesia de San Jorge aproximadamente 4 años. Por lo tanto, en el año de 1230
Los restos de San Francisco fueron trasladados a la Basílica de San Francisco, que se estaba construyendo, como acabamos de ver, en la colina del infierno, tal cual. Este, Sin embargo, la basílica todavía no estaba acabada en su totalidad. Sin embargo, ya tenía el atrio y ya tenía lo suficiente para recibir los restos del santo. Se dice que esos restos fueron escondidos en la basílica para prevenir robos o búsqueda de reliquias. En ese entonces se tenía mucho miedo a los sarracenos. Los sarracenos eran, como les llamaban la gente de la Edad Media, a los pueblos árabes. Entonces estaban en las cruzadas, entonces tenían mucho miedo a los árabes que pudieran invadir y robarse el cuerpo tal cual. Entonces fue escondido el cuerpo ahí en la Basílica de San Francisco, todavía sin terminar. Ese mismo año, en el año 1230, se acaba de construir o de remodelar parte del convento de la iglesia de San Damián. Esto es importante un poco más después en esta presentación, es importante conocerlo. La iglesia de San Damián, donde San Francisco oyó al Cristo que le dijo que reparara su iglesia, en el año 1212 fue cedido a las clarisas, que pertenecen también a lo que es la orden franciscana, ¿verdad? Están relacionadas, es la parte femenina. Entonces, en el año 1212, le fue cedida la iglesia de San Damián y empezaron a hacer un convento para las monjas clarisas. En el año 1230, en el mismo año en que las reliquias fueron trasladadas a la Basílica de San Francisco, en ese mismo año también se acabaron ciertas renovaciones para el monasterio en la iglesia de San Damián. Entonces, eso ocurrió en el año 1230. Si nosotros lo vemos en el mapa, aquí en el mapa, abajo a la izquierda está la ciudad de Asís y a la derecha está los alrededores, donde también se encuentran ciertas iglesias. Entonces, si lo vemos geográficamente, lo que acabo de explicar, en el año de 1226 muere San Francisco en lo que ahora es la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde ahorita se encuentra la Porcíncula, donde ahí pidió morir San Francisco, muere ahí y su cuerpo, ese mismo año, es llevado primero hacia la derecha, donde ustedes pueden ver que está la iglesia de San Damián, donde en ese entonces ya estaban las monjas clarisas ahí. Fue llevado ahí para que las monjas se despidieran de San Francisco en el cortejo fúnebre y después el cuerpo fue llevado a lo que ahí se menciona la Basílica de Santa Clara, que es el nombre moderno de la iglesia de San Jorge. Entonces fue sepultado ahí en la iglesia de San Jorge, tal cual, en el año de 1226. En el año de ahí está el entierro. En el año de 1228, 2 años después, se declara santo San Francisco y empieza la construcción de la Basílica de San Francisco en la colina del infierno, ahí donde aparece ahí en el mapa. Empieza la construcción en 1228. Y como acabamos de mencionar, en 1230, 2 años después, se termina la construcción del monasterio de las Clarisas, ahí en San Damián, y es trasladado el cuerpo de San Francisco en ese mismo año de la iglesia de San Jorge a la Basílica de San Francisco. Entonces, así para ver geográficamente qué es lo que pasó en esos 4 años. Muy bien, esto es importante porque pues, las monedas se encontraron en el ataúd de San Francisco y por algún lugar de aquí fueron colocados esas monedas, tal cual. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que la tumba de San Francisco fue secretamente puesta en la basílica, que nadie supiera para evitar robos. Ciertos tiempos, ciertos papas ordenaron buscarla hasta en el año de 1818, en el 12 de diciembre, que se encontró.
Se dice que después de 52 noches de excavaciones ahí en la basílica, encontraron un ataúd simple con una jaula de hierro, tal cual, donde se encontraban los restos del santo. ¿Sí? ¿Qué se descubrió? Se descubrió un sarcófago de travertino, una especie de piedra, que parecía como un abrevadero para animales, tal cual, el cual no tenía tapa y adentro había un cuerpo de un fraile, tal cual, cuya cabeza descansaba sobre una almohada de piedra. Y como aquí pueden ver en la ilustración que se hizo solamente 2 años después de su descubrimiento, donde se ve dos personas metiendo una vela para iluminar entre las rejas del sepulcro, para iluminar y ver el cuerpo de San Francisco. A la parte derecha de San Francisco, ahí donde está el círculo rojo, se ven ciertos objetos, ¿sí? Que estaban dentro de la tumba. ¿Cuáles son esos objetos? Bueno, según nos narran los descubridores de la tumba, se encontraron varios objetos. Se encontró lo que ya mencionamos, una almohada de piedra donde descansaba la cabeza de San Francisco. Se encontró cuentas diminutas que pudo haber sido de collares. Se piensa que serían de un rosario o de 2 rosarios o de varios rosarios. Esas cuentas fueron 13 de ámbar y 17 de ébano, tal cual. Un anillo de plata con un grabado de Minerva, como se puede ver a la derecha, es una reproducción, no es el anillo se perdió, ya no existe, no se sabe dónde quedó el anillo, y se encontraron 11 monedas de plata, que son las que se ven, que es la primera foto que se tomó esas 11 monedas, es la que muestro abajo a la derecha. Entonces, esos fueron los objetos que se encontraron dentro de la tumba. Los que encontraron la tumba, pensaron que esa tumba realmente no era la de San Francisco. ¿Por qué? Porque se sabe que Francisco desdeñaba las riquezas, ¿sí? Se sabe que decía a sus hermanos, cuídense todos hermanos de considerar la plata y el dinero como algo mejor que el polvo. Entonces, los que descubrieron esta tumba, pues definitivamente pensaron que no era la tumba de San Francisco. Sin embargo, una comitiva que llegó de Roma, checó la tumba y verificó que realmente sí era la tumba de San Francisco. Y entonces, ¿por qué encontramos estos objetos en la tumba? Bueno, hay que conocer un poquito de la historia de cómo se sepultaba en la antigüedad a las personas. Entonces vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros sabemos que la moneda se inventó cerca del siglo sexto, séptimo antes de Cristo. Y a partir del siglo quinto antes de Cristo ya se encuentran algunos entierros con monedas, ¿sí? Realmente no es algo muy común, pero de repente se encuentra uno que otro entierro con monedas, ¿sí? Nosotros como numismáticos, normalmente cuando nos dicen que un entierro tiene una moneda, pensamos en el óbolo de Caronte. Sí, definitivamente. Pensamos de que esa moneda se puso en el ataúd para que el muerto pagara su paso al inframundo. Eso es lo que normalmente nosotros pensamos. Pero realmente lo pensamos mal por la siguiente manera. El mito del Caronte nació cerca del siglo séptimo antes de Cristo, ¿sí? Antes que se inventaran las monedas. Entonces, en la literatura griega que leemos de este mito, Caronte, que era ese barquero que llevaba las almas o a las personas al inframundo, no cobraba, no existían las monedas. Entonces, definitivamente no cobraba él. ¿Cuándo empezó a cobrar? Bueno, en la comedia de Aristófanes, llamado Las Ranas, que se escribió aproximadamente en el año 405 a.C., es cuando por primera vez menciona que Caronte aceptaba moneda, el óbolo. El óbolo griego lo aceptaba
como pago para el paso inframundo, y las personas llevaban esa moneda en la boca. Entonces, Caronte sacaba la moneda de la boca, como podemos ver aquí en la ilustración, se subía la persona, se subía el alma y se iban hacia el inframundo. Ese es el mito del Caronte, ¿sí? Pero realmente es muy raro encontrar monedas en las tumbas antiguas y sobre todo en la boca y sobre todo que sea un óvulo exactamente. Se dice que el siglo donde más entierros se encuentran con monedas es el siglo primero después de Cristo, donde en Europa aproximadamente el 3% de los entierros se han hallado monedas, ¿sí? Entonces, estamos hablando que 97 de cada 100 no se le ponían monedas. Ahora, de ese 3%, aproximadamente el 30% lo traía en la boca, como dice el mito del Caronte. Entonces, si yo multiplico 3%, punto 3 por punto 3, me va a dar punto 9. Entonces, estoy hablando que menos de un entierro por cada 100 cumpliría con el mito del Caronte. Normalmente las monedas donde se encuentran es en el pecho, en las manos, en los ojos, tal cual. Entonces, realmente no es algo que se hacía mucho en la antigüedad. El experto en lo que es monedas en la antigüedad, Grinder, menciona que tras analizar la literatura del Caronte y las evidencias arqueológicas, él propone ya eliminar el concepto ese de que cada vez que yo encuentro una moneda en un ataúd, llamarla el óvulo de Caronte. Él simplemente dice, se le debe llamar la moneda del difunto, porque según las circunstancias se puso esa moneda, tal cual. Entonces se ha estudiado, los arqueólogos han estudiado y han determinado que, por ejemplo, en el norte de Europa se ponían monedas en los ataúdes porque ellos creían que los objetos de forma redonda impedían que los espíritus malignos penetraran el ataúd. Entonces, esa era la creencia que ellos tenían en el norte. Sin embargo, en el centro y en el sur de Europa eso no se creía. Normalmente se le ponían monedas como adorno, principalmente se encuentran las monedas en el cuello. Entonces eran especies de collares, algunos collares con monedas, o tenían una función mecánica. Se le ponían en los ojos, en los párpados, se le ponían monedas para prevenir que los ojos se abrieran por el rigor mortis. De hecho, en la sábana santa se puede observar dos monedas, dos perutas de Poncio Pilato en los ojos de Jesús, que servían para que no se abrieran el párpado, tal cual. Entonces podemos decir que según la evidencia arqueológica, el poner monedas en la sepultura, ¿sí? Depende de la zona geográfica y de la cultura tal cual. Entonces, si depende de eso, pues debemos de hablar entonces ahora sí del cristianismo. ¿Cuál es la razón que se le ponía las monedas a la sepultura de los cristianos? Bueno, pues vámonos a lo más antiguo que tenemos del cristianismo, que son las catacumbas. ¿Sí? En las catacumbas de repente aparecen monedas en las catacumbas. ¿Sí? Las catacumbas son esas especies de nichos que se ven ahí. Muchos tienen osamentas, tal cual, otros tienen unas especies de ataúdes. Bueno, en esos nichos con ataúdes, adentro del ataúd nunca se ha encontrado ninguna moneda. Donde se han encontrado monedas es en los nichos afuera del ataúd y normalmente son monedas que se colocaron después, mucho después de la muerte de la persona. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de una tumba que se cree que ronda del año 265 después de Cristo. Se encontraron 114 monedas en el nicho, de las cuales 93 fueron acuñadas después del entierro, muchos años después del entierro. Entonces, realmente estas monedas no se pusieron cuando la persona murió, se pusieron por peregrinos que llegaron y pusieron ahí la moneda, tal cual. Muy bien. Entonces, eso es un ejemplo de cómo por una manera devocional las personas ponen monedas en los lugares de las sepulturas.
Otro ejemplo parecido tenemos de estos tres santos que murieron mártires, los cuales en el siglo segundo llevaron la religión cristiana a la ciudad de Tolentino, Italia. Estos tres mártires que murieron en el siglo segundo, sus osamentas fueron colocadas en la urna que observan ustedes abajo a la derecha, y esa urna quedó desde el siglo segundo hasta el año 1455 sin abrir. En ese año se abrió y se descubrieron cientos de monedas allá adentro. Sin embargo, esas monedas corresponden a 11 siglos diferentes. O sea, en el siglo III se le puso monedas, en el siglo IV, en el V, en el VI, en muchos siglos se le puso monedas. ¿Qué quiere decir? Que los peregrinos, los que iban a rezar, aprovechaban una rendija de la urna y le ponían una monedita, tal cual. No pusieron esas monedas cuando estos mártires fueron puestos en la urna, tal cual. Entonces también es un ejemplo de la devoción de los fieles hacia sus reliquias, tal cual. Bueno, eso sería el ejemplo de la devoción, pero sí existen monedas que se colocan al momento del entierro. La moneda más antigua que tenemos es es no muy común, pero sí pasa en las sepulturas de santos y papas, las cuales vamos a tener monedas. La más antigua que se conoce es la moneda que se encontró en el ataúd de San Ambrosio de Milán, el cual vivió del 340 al 397 después de Cristo. Se encontró una moneda de Honorio, del emperador Honorio. Esa moneda estaba en los pies del santo. Y esta moneda sí estaba adentro del ataúd. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puso el cuerpo, se puso la moneda y se cerró. ¿Para qué se puso la moneda? ¿Para pagar a Caronte? Para... No. Esta es una moneda testimonial. ¿Por qué? Porque si la vemos más de cerca, en el anverso pues vemos el emperador, donde la leyenda que tiene alrededor, la cual está abreviada, nos dice nuestro señor honorable Pío Félix Augusto. Pero lo importante es el reverso. En el reverso tenemos la leyenda que dice votos para el quinto y más para el décimo. ¿Qué quiere decir esto? Votos para el quinto aniversario de su reinado. Si Honorio empezó a gobernar en el 393, el quinto año de su reinado fue aproximadamente el 597-598, que fue el año que murió el santo. Entonces, al poner esa moneda, se está poniendo un testimonio de la fecha en la cual el santo murió, para poderlo reconocer en futuras investigaciones y demás. Y también la moneda en la parte de abajo tiene una MD y una PS. La MD es la seca, Mediolanum, que sería Milán, la actual Milán, y PS significa plata pura, o sea, plata pura de Milán. Es como se lee en la moneda. Entonces, definitivamente esta moneda se puso como un testimonial, ¿sí?, del tiempo en que fue sepultado este santo, tal cual. ¿Sí? Pero no solamente las sepulturas, tenemos un ejemplo en la tumba de San Lucas, donde en ciertos tiempos se abrió para obtener reliquias del santo y se puso monedas como testimonio, dejando la fecha en que se abrió. Nosotros sabemos que San Lucas más o menos fue martirizado en Tebas, los restos fueron llevados a Constantinopla y después pasó a Padua, Italia, donde están en la Basílica de Santa Justina. Bueno, en 1862 se abrió el, el ataúd de San Lucas, o donde se encuentran los restos de San Lucas, y se encontraron 4 monedas, las cuales corresponden, esas 4 monedas no tienen año. Es muy raro que se le ponía el año en las monedas antiguas. Pero se sabe por documentos que en el año 1117, 1354, 1463 y 1562 se abrió la tumba para obtener reliquias. Hay documentos de eso.
Bueno, tenía 4 monedas que corresponden a esos años, ¿sí? Que son los reyes que tenían en esos años. Y aquí les pongo en negrillas el año 1463, porque es la moneda que les muestro aquí, que es un 8 soldis de Venecia, la que se encontró, pero la que se encontró que corresponde a esos años, no tiene año, pero se encontró y corresponde a esos años, venía rayado el año 1463. ¿Sí? Entonces, un testimonio de que en esos 4 años se abrió este, eh, el lugar donde se encontraban los restos de San Lucas. Entonces, podemos ver, así de manera general, que la hipótesis más extendida de las monedas depositadas en la tumba de los santos tienen un valor testimonial. Se le llama ad indicandum tempus, o sea, un indicador del tiempo. Sin olvidar que también podemos encontrar monedas devocionales, objetos devocionales, rosarios y demás, que los peregrinos, diferentes tipos de personas pudieron colocar en la tumba de manera devocional. Pero lo más importante es el valor testimonial, tal cual. Bueno, sabiendo esto, los encargados de Roma fue el comisario pontificio de antigüedades llamado Carlo Fea y Alejandro Visconti de la Academia Pontificia de Arqueología fueron los que llegaron a Asís desde Roma para verificar que realmente los restos que se encontraron fueron de San Francisco de Asís y ellos dieron realmente el visto bueno. Y ellos dijeron que las 11 monedas, otra vez esta es la primera foto de las 11 monedas que se encontraron, ellos dijeron que esas monedas fueron devocionales. Ellos dijeron que probablemente peregrinos desconocidos en una grieta del sarcófago, ahí cuando estaba en San Jorge, le echaron las moneditas, rezaron, ¿verdad? Por el pobre de Asís, pidiendo la intercesión del pobre de Asís, y pues fueron unas monedas devocionales. Eso lo dijeron un año después de encontrar los restos de San Francisco. Sin embargo, en 1820, el numismático más afanado de aquel entonces, Cordero, Gildio Cordero, revisando las monedas, fue más allá y dijo lo siguiente, dice, todas las monedas son iguales y son denaros, o sea, es una especie de denario, del denario romano, nada más de la Edad Media, de Luca. Luca es una población que ahorita vamos a ver, cercana, que está cerca de 200 kilómetros de Asís, y son comunes a la época del hermano Francisco. O sea, él las data que es de la época en que murió el hermano Francisco. Entonces, el numismático lo que dice es que realmente las monedas son un testimonio de tiempo, no de devoción. Y fue un poquito más allá. Dijo, estas monedas son muy similares a las que se encontraron en la tumba de San Marcos. Se sabe que los restos de San Marcos en el año 1094, 130 años antes de que muriera San Francisco, los restos de San Marcos los llevaron a Viena y el mismo emperador Enrique IV los depositó, ¿sí? Y cuando abrieron tiempo después, encontraron monedas muy similares a las de San Francisco. Nada más que dice que las monedas de Viena, o sea, las de San Marcos, eran más legibles y más regulares. Las de San Francisco eran más toscas. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero hay una diferencia de 130 años entre ambas monedas y son iguales. ¿Sí? Muy bien. Este es el dibujo que hicieron los arqueólogos de dónde encontraron la tumba de San Francisco, ahí en la Basílica de San Francisco, y un dibujo a la derecha pueden ver de el anillo que encontraron, el cual está perdido, y un dibujo que hizo el numismático arriba de la moneda de San Francisco y abajo de la moneda de San Marcos. No es cuestión de esta plática hablar del anillo. Normalmente el anillo siempre se le ha atribuido a Jacoba,
esa viuda que tanto ayudó a los franciscanos en su comienzo. Normalmente se piensa que fue su anillo el que dejó ahí en la tumba, pero no hay nada escrito, no se sabe. Y en cuanto a las monedas, el numismático dibujó la moneda de arriba, es la moneda de Luca, la que se acuñó en la ciudad de Lucca, la que se encontró las 11 monedas con San Francisco. Y abajo podemos ver la misma moneda, pero más grande. Fíjense que tiene la misma H, ahorita vamos a explicar, más o menos tiene la misma forma, pero mejor acuñada, se puede leer. Las monedas de San Francisco están muy mal acuñadas, no se pueden leer muy bien. En cambio, las de San Marcos se leen sumamente bien. Muy bien. Vamos a hablar de las monedas, de este tipo de monedas. Estas monedas se llaman enricianas porque Enrique III las empezó a acuñar alrededor del año 1039 y hasta el año 1235, casi 200 años después, se dejaron de acuñar. Entonces se sabe que Enrique III, cuarto y quinto las acuñó, y del año 1125 al año 1235, diferentes nombres de emperadores, ya no Enríquez, siguieron acuñando la misma moneda. Se sabe que esta moneda fue una copia de las monedas de Otón o de Otto, el emperador italiano de aquella región, la cual hizo, fue muy importante la reforma monetaria que él metió. Entonces, se copió el estilo, si ustedes se fijan, el estilo de las letras góticas de las monedas, y se copió el diseño. Enrique copió el diseño de esta moneda y creó, lo que hizo fue juntar, si ustedes se fijan, Otto se escribe con doble T, como pueden ver a la izquierda. Lo que hizo fue juntar las dos T y ponerle una línea para hacerle una especie de H, de Enrique, de Henry, de Enrique, tal cual. Y se parece mucho a la moneda de Otto. Estas son los tipos de monedas que se encontraron en la tumba de Francisco de Asís. Sin embargo, estuvo en circulación esta moneda 200 años, ¿sí? Antes de entrar a eso, nada más explicar que esta moneda se acuñó en Lucca. Esta ciudad, si ustedes pueden verla, en este mapa, en la estrella de la izquierda arriba, se ve la población donde se acuñó la moneda, y abajo, a la derecha, se ve Asís, ¿sí? Son 200 kilómetros de distancia. Bueno, ahí es donde se acuñó esta moneda. Se sabe que en esta ciudad los franciscanos llegaron en el año 1228, o sea, 2 años después de la muerte de Francisco y 2 años antes de que se trasladaran los restos de Francisco de la iglesia de San Jorge a la Basílica de San Francisco. ¿Sí? Lucca tenía una ceca, bueno, de hecho tiene todavía una ceca, que se inauguró en el año 650 después de Cristo y cerró en el año de 1843. Pero actualmente todavía funciona, es museo, pero acuña monedas conmemorativas, no acuña monedas para circulación actual. Se considera la ceca más antigua de Europa, tal cual. Y la moneda más famosa de la ciudad es la moneda del rostro de Luca, del rostro del Santo Rostro, que es esta moneda que se está mostrando aquí abajo a la izquierda, donde tenemos el rostro del Santo Rostro que se encuentra en la Catedral de San Martino, que es esta escultura. Es una escultura de 2.4 metros de alto, es una escultura grande, que la leyenda dice que fue esculpida por Nicodemo, el mismo Nicodemo la esculpió, pero no pudiendo hacer el rostro de Jesús, se durmió y al amanecer encontró el rostro terminado, el cual bajaron ángeles y lo hicieron, tal cual. Esa es la leyenda que se dice de esta. Entonces, por eso es el Santo Rostro de Luca. Entonces, esta es la moneda más famosa que se tiene. Nada más como un dato curioso, el año pasado, en el 2025, fue restaurada este, esta imagen tal cual. Y aquí está la restauración. Fíjense la restauración del rostro que hicieron. ¿Sí? Vean el rostro antiguo
y el rostro moderno, para que vean los restauradores que tenemos actualmente, nomás como dato curioso. Pero bueno, habíamos dicho que esta moneda se acuñó por 200 años, ¿sí? Este, la gente le empezó a llamar cuando recién se acuñó la moneda, en los primeros años se le llamaba el denaro de Luca. Luego empezó a llamar el minúsculo de Luca. ¿Por qué? Porque lo empezaron a hacer más chiquito. Y luego se le llamó los últimos de Lucas. Y luego los comunes de Luca. Y por último, los marrones de Luca. ¿Sí? ¿Por qué marrones? Porque ya al final tenían tan poquita plata y tanto cobre que realmente ya eran monedas de cobre, no eran monedas de plata. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan en el dibujo del numismático que dibujó la moneda de San Francisco y la de San Marcos, la de San Marcos, la más grande de abajo, correspondería a los minúsculos esto de Lucas, es del tiempo más o menos de ese, en el cual la moneda, si se pueden ver en los datos azules, tenía un diámetro de 17 milímetros, un peso de 1.1 gramos y 80% de plata. En cambio, las monedas que se encontraron con San Francisco corresponden ya a las últimas, a las marrones, ¿sí? Las cuales tienen en promedio 15 milímetros de diámetro, 0.95 gramos de peso y menos de la mitad de plata, tal cual. Y de una manufactura más burda, ¿sí? Muy bien. Aquí se encuentran las monedas. Por lo tanto, se consideran que esas monedas que se encontraron en la tumba de San Francisco corresponden del año 1200 al año 1235, que corresponde cuando San Francisco murió y cuando sus restos fueron transportados de una iglesia a otra. Entonces, por lo tanto, la hipótesis del numismático menciona que estas monedas realmente son monedas testimoniales de tiempo. ¿Sí? Se pusieron estas monedas para indicar el tiempo. Ahora alguien puede preguntar, ¿pero por qué 11 monedas? ¿Por qué no nada más una? Y ya se testimonia el tiempo. Y el numismático, este cordero, menciona que él cree que no se pusieron 11, se pusieron 12, porque el 12 en la Biblia, la numerología de la Biblia, el 12 significa totalidad del orden divino, los 12 apóstoles, las 12 tribus y demás. Y entonces él propone que probablemente se pusieron 12 monedas en la tumba y una se perdió, ¿sí? Y por eso quedaron 11. Y esa es la hipótesis que se manejan en los antiguos libros. Muchos libros antiguos, ustedes van a encontrar las 12 monedas de San Francisco, la tumba de San Francisco. Pero son 11, ¿verdad? Pero muchos libros mencionan las 12 monedas por esta hipótesis. Bueno, esta hipótesis siguió viva hasta el año 1989. ¿Qué pasó en el año 1989? En el año 1989 se volvió a reestructurar la iglesia, a renovar la iglesia de San Damián. Acuérdense que la iglesia de San Damián es la iglesia donde el Cristo le dijo a San Francisco que reparara su iglesia y la iglesia donde las clarisas hicieron su convento. Bueno, en las labores que tuvieron de reconstrucción, de remodelación de la iglesia, encontraron 9 monedas abajo del ambón, ¿sí? Y esas 9 monedas son las mismas monedas que están en la tumba de San Francisco. Entonces, en base a eso, se volvió a reformular las hipótesis sobre las monedas de San Francisco. El arqueólogo que descubrió esto, él propone que se encontraron 9 monedas porque en aquel entonces, ¿sí? En el siglo XIII, el salario diario era 10 denaros de plata. Entonces se pusieron 10 denaros en la iglesia de San Damián y 10 denaros en la tumba de San Francisco, porque era el pago de un día. Eso es lo que él propone. Y que eso lo hizo el hermano Elías, ahorita vamos a ver, que era el que más probablemente pudo haber hecho eso.
Pero como la última moneda de 10 era la moneda de la salvación, le quitó a San Damián, a la iglesia de San Damián, una moneda y se la puso a San Francisco, en la tumba de San Francisco. Por lo tanto, las quedaron 9 monedas en San Damián y 11 en San Francisco. Suena más o menos medio loco, tiene muchos peros esto, tal cual. ¿Sí? Empecemos que sabemos que los salarios en el siglo XIII no eran 10 denaros. ¿Sí? Existen documentos, libros y demás que mencionan que en el siglo XIII un campesino ganaba aproximadamente un denaro al día, y a un administrador, alguien que ganaba mucho dinero, ganaba 5, ¿sí? Pero no 10. Entonces, esa teoría de que 10 era el salario no tiene base, ¿sí? Vámonos ahora a lo numismático. Para entrar a eso, pues tenemos que conocer al hermano Elías. El hermano Elías estuvo desde muy principios de la congregación. Se dice que de joven trabajó en un negocio familiar de confitería y de colchones y que fue escribano o notario en Bolonia. Entonces, él conocía de procedimientos jurídicos, de números, pudiera también conocer, tal cual. Entonces, era una persona que sabía de procedimientos, ¿sí? Que se llevan a cabo. Se dice que él supervisó el entierro de San Francisco en San Jorge y también el traslado de San Jorge hacia la Basílica de San Francisco. También supervisó la construcción de la Basílica de San Francisco y las remodelaciones de la iglesia de San Damián para las Clarisas. Entonces él estuvo involucrado en todo. Por eso el arqueólogo menciona que el hermano Elías fue el que más probablemente fue el que puso las monedas tal cual. Bueno, nosotros sabemos, ahora sí, que ya si hablamos de edificaciones en la historia de la humanidad, se ha puesto en las diferentes edificaciones monedas. Hasta ahora se ponen monedas. Actualmente se ponen monedas por cuestiones supersticiosas, pero en la antigüedad se ponían monedas por cuestiones testimoniales. Hay muchas evidencias donde construcciones se le ponía la moneda del año de la construcción o de la época de la construcción para saber en un futuro cuándo se empezó a construir esa moneda. Y se ponía de diferentes maneras. En las construcciones cristianas normalmente se usaba lo siguiente. Cuando empezaba una construcción, en los cimientos se ponía una moneda que representaba el inicio absoluto, o sea, la primacía de Dios. Entonces, cuando tú encuentras una moneda en un cimiento, quiere decir que esa moneda es del año, es de la época cuando se empezó a hacer la construcción. Muy bien. Si esa construcción, si una construcción ya hecha, ¿sí? Se remodelaba en los pisos, en la pared, en la sección donde se remodelaba, se ponía 8 monedas cuando empezaba la remodelación, ¿sí? ¿Por qué 8 monedas? Porque el 7 es la perfección, por lo tanto el 8, el número que le sigue, ¿sí? Representa un nuevo orden, o sea, una nueva remodelación. Entonces, si ustedes encuentran 8 monedas en una pared o en un piso, quiere decir que los años de esa moneda, la época de esas monedas es cuando empezó la remodelación. Y por último, cuando se acababa una construcción o se acababa una remodelación, se ponían 9 monedas, ¿sí? ¿Por qué 9 monedas? Porque en la novena hora Cristo murió y fue la consumación, fue el final, tal cual. Entonces, cuando una construcción terminaba, se le ponía 9 monedas. Entonces, si encontramos en una construcción 9 monedas, quiere decir que el año o la época de esas monedas corresponde en el año en que se acabó esa construcción o esa remodelación. Muy bien. Entonces, si hacemos un repaso de la numerología bíblica, ya vimos que el número 12 es la totalidad, 12 apóstoles, 12 tribus. Ese valor no lo tenemos aquí. El número 10 significa perfección, ¿sí? El orden divino, los 10 mandamientos, el diezmo, ¿sí? Eso no lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el 9, que ya como vimos es la consumación de un evento, porque en la hora novena fue la muerte de Jesús.
Y el número 11, aquí sería la pregunta, ok, en San Damián se encontraron 9 monedas porque fue la fecha en que se acabó la remodelación. Muy bien, pero ¿por qué se encontraron 11 en la tumba de San Francisco? Bueno, si nos vamos en la numerología, 11 significa transición y nuevo comienzo, ¿sí? Jacob viajó con sus 11 hijos a Egipto, fue una transición. 11 días se tardaban en llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que se tardaron 40 años, pero bueno, eran 11 días de camino. Entonces, la transición normal eran 11 días. Entonces, realmente, lo que se cree ahora, la teoría, es que efectivamente el hermano Elías en 1230, no en 1226 que murió el santo, sino en 1230, cuando acabó la remodelación de San Damián, puso las 9 monedas y a lo mejor se le ocurrió y decir, bueno, ya que vamos a cambiar a San Francisco de la iglesia de San Jorge a la basílica, ponerle como un testimonial de tiempo y de evento 11 monedas que significa la transición de Francisco, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la transición de Francisco no fue un final, sino fue el entrar a la vida plena, ¿sí? Al amor que nunca muere, tal cual. Entonces, esta es la nueva teoría que se manejan sobre las 11 monedas del San Francisco. Entonces, podemos concluir que las 9 monedas de San Damián y las 11 de San Francisco corresponden a un documento testimonial de fecha. Son monedas que corresponden a la fecha de 1226 o 1230, ¿sí? Cualquiera de las dos corresponde a las monedas. Entonces, son testimoniales de fecha. Pero además, por su número, son del evento. Las 9 monedas me están diciendo que se consumó la renovación de la iglesia de San Damián y las 11 monedas en la tumba de San Francisco me están diciendo la transición que sufrió Francisco, ¿sí? Por su muerte. Y por último, podemos concluir que lo más probable es que estas monedas se pusieron en el año 1230, no en el año 1226 que murió el santo, cuando se renovó la iglesia de San Damián y cuando los restos de San Francisco fueron pasados de San Jorge a la basílica. Entonces, eso es lo que actualmente se maneja como teorías sobre esas 11 monedas de San Francisco. Ya por un bonus extra, nada más como una especie de anexos a nosotros numismáticos que nos encantan las monedas, pues conocer la moneda más famosa que se ha acuñado de San Francisco, el 2 ducados de la ciudad de Mirándola, de Italia. Este ducado es de oro, tiene un diámetro de 27 milímetros y un peso de 6.8 gramos, y en el anverso podemos ver el busto de Francisco como soldado acorazado, y en el reverso vemos a San Francisco de cuerpo completo recibiendo los estigmas con la leyenda Milagro de Amor. Esta es la moneda más famosa, la que más se quiere de San Francisco. Es una moneda relativamente rara. Existen muchas reproducciones que podemos comprar a precios baratos, tal cual, pero es una moneda muy bonita de San Francisco tenerla como recuerdo. Y ya más actualmente, pues la ceca de Luca, de la ciudad de Luca, esta que acuñó esas monedas que se encontraron en la tumba de San Francisco, para conmemorar los 800 años del tránsito de San Francisco, este año acuñó una moneda dorada y una moneda plateada de San Francisco para conmemorar esta fecha. Y también un set donde se encuentra una moneda plateada, una medalla de moneda plateada y 11 réplicas de las 11 monedas que se encontraron en la tumba de San Francisco. Entonces ustedes pueden también tener réplicas de esas monedas que se encontraron, de las 11 monedas que se encontraron, se pueden adquirir directamente de la ceca de Luca, allá en Italia. Y bien, esa es parte de la bibliografía que se utilizó para esta plática. Y pues me despido con una foto hecha en inteligencia artificial, donde se le puso los datos del biógrafo de San Francisco,
a la inteligencia artificial y hizo una foto de San Francisco de joven, ¿sí? Cómo se vería según la inteligencia artificial. Y pues me despido con el saludo franciscano de paz y bien que les deseamos a todos ustedes. Y pues muchas gracias por su atención. Doctor, o sea, es impresionante el cúmulo de información que tienes. No puedo creer que cada plática que nos das nos dejas completamente sorprendido, no solamente por la información que nos estás dando, sino por todo el trabajo que hay detrás. ¿Cómo es posible que nos traslades a través de un descubrimiento de una persona sumamente importante y nos lleves a través de esta exploración como si fuéramos investigadores al lado tuyo para investigar qué fue lo que pasó? Sin lugar a dudas, esta es una de las pláticas que te he escuchado que más me ha gustado, no tanto por la información que nos das, que es muchísima, sino por la forma en que nos permites acompañarte a través de encontrar ciertas conclusiones, ciertas respuestas a las dudas planteadas al inicio. Bueno, les pedimos por favor a todas las personas que quieran expresar alguna duda, algún comentario, que lo empiecen a escribir para proceder a leerlo. Y pues doctor, te comento que tienes muchos saludos prácticamente de todo el país y de varios lugares de Estados Unidos, de Los Ángeles, California, con Julio Contreras, Numismática Gómez BC, de New Jersey, Salma, California, con Omar Covarrubias. También te están saludando desde Oaxaca, Ceci Martínez, de Papalotla, con Luis Rodríguez Ávila. Excelente información. José Javier Silva menciona: no cabe duda que todos los días se aprende algo interesante. Cuánta información. Te están saludando también desde Hidalgo con Miguel Tello, Irma Ávila, magnífica explicación y muy interesante. Eh, José Ángel Álvarez Díaz, la tradición nos indica que cuando Francisco de Asís le oraba a las aves, estas formaban cruces al vuelo dentro de la tradición que se le conoce o que se le atribuye a San Francisco. Gracias, José Ángeles, por este comentario. Ángeles Colunga, Carlos, muchísimas gracias por compartir tu trabajo. Muy importante, una investigación muy importante. Manuel Alejandro Mirafuentes, como siempre, excelente plática, muy buena, muy bien documentada y presentada. El doctor Luis Gómez Guzner, muchas felicidades, Carlos. Excelente exposición, como siempre. Doctor, me gustaría preguntarte. Si el día de hoy tú tuvieras que realizar algún tipo de entierro combinando las tradiciones de esa época con la actual, específicamente en la numismática, ¿cómo crees que sería un entierro con monedas? Situándonos en México y la combinación ancestral, pero también la parte mexicana. Bueno, pues definitivamente nosotros tenemos la gran ventaja que nuestras monedas tienen años, ¿verdad? Entonces es muy sencillo pues poner una moneda con el año para saber más o menos la fecha. Sin embargo, pues sería interesante, por ejemplo, actualmente los papas se entierran con monedas de oro, de plata y de bronce. Y según los años son de oro, según los meses que estuvo en el pontificado son de plata y según los días son de bronce. Entonces, si el Papa estuvo 3 años, 2 meses, 5 días, pues serían dos de oro por los años, tres de plata por los meses y cinco de bronce por los días. Entonces, esa sería también una forma interesante de poner las monedas para también especificar hasta el día, no solamente el año, sino especificar el mes y el día en que ocurrió el acontecimiento. Entonces, también jugando con los metales, pudiéramos hacer un entierro que diera exactamente el día, el mes y el año en que sucedió ese evento. Qué interesante. Y oye, qué caro habrá salido el funeral entonces, con todo respeto del Papa Pío IX. Estamos hablando de que creo que él estuvo más de 30 años en el pontificado. Bueno, nada más una cuestión. Este nuevo procedimiento
se empezó a hacer a partir de Juan Pablo II, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. Antes se ponía monedas, pero al azar, o sea, no era así tan riguroso. Juan Pablo II sí hizo una metodología, ¿sí? Tal cual. Entonces, Juan Pablo II sí duró mucho tiempo también. Entonces, fue también costoso el entierro de Juan Pablo II, ¿sí? Ok, ok, muchas gracias por esta aclaración. El doctor Luis No. Gómez Guznia nos está preguntando, nos está haciendo una pregunta comentario. Este tipo de monedas, las originales, parecen relativamente comunes por un poco más de 2 siglos de acuñarse, pero ¿qué tan fáciles son de conseguir? Una como la que se halló en la tumba. Eh, si tuvieras el dato, doctor Amaya. Sí, mira, son relativamente fáciles de conseguir. En Europa son fáciles de conseguir. Acá en América, aún en Estados Unidos, son difíciles, ¿sí? En Estados Unidos se consigue mucho la moneda griega romana, pero la medieval no hay mucho mercado, ¿sí? Y aquí en México, pues no se diga menos. Entonces sí se batalla en este lado, sí se batalla en encontrar, pero definitivamente en Europa, en subastas, en locales, se ven estas monedas. Son monedas de unos 30, $40, así circuladonas, ¿verdad? O sea, no son muy caras. Ya bien, o sea, una moneda buena, estamos hablando de unos $300, ¿verdad? Pero ya bien, bien conservada. Y sí, son monedas realmente comunes, pero de este lado no se ven mucho. Realmente es difícil, muy difícil encontrar este tipo de monedas aquí. Y lamentablemente para los que estamos escuchando esta plática en este momento o en los días posteriores, qué mal dato que aquí en México no sea tan fácil de adquirirlas. Imagina, bueno, ya en alguna ocasión has expuesto las famosos, cuáles serían las monedas de los 30 denarios famosos bíblicamente hablando. Y pues ahora nos has dado luz sobre estas nuevas monedas que quisiéramos muchos de nosotros poder tener en nuestra colección. Te siguen saludando de todas partes y felicitando. Carlos Baena, saludos, doctora Maya, excelente ponencia, mucho trabajo y gracias por compartir. Muchísimas gracias desde Monterrey, lo escribe Francisco Contreras. Em, Saludos también de Francisco Sumarán, de la Ciudad de México, de Tijuana, del Club Numismático del Estado de Hidalgo. En general, te estamos viendo de muchas partes de México. Quiero aprovechar también para un comercial. Quienes no tengan este libro, que aunque no está tan relacionado con este tema, inténtenlo conseguir. Es una gozada completamente, escrito por el doctor Carlos Abel Maya, Las monedas, la Biblia a través de sus monedas, guía sobre la numismática bíblica. Eh, en este libro que escribió, muy relacionado, comento nuevamente este tema por la parte religiosa, el doctor Carlos Abel Maya nos da un recorrido sobre las monedas citadas en la Biblia con ejemplos, datos o investigaciones un poquito más profunda. Inténtelo conseguir, doctor. ¿Es fácil adquirirlo o ya está agotado? No, ya está agotado ese libro, ya está agotado. Se escribió en el 2006, o sea, ya estamos 20 años de que se escribió ese libro. Sí. Pero mira, o sea, yo tengo que recuperarlo porque ya se me está rompiendo de las veces que lo he estado hojeando, utilizando para las referencias. Eh, Doctor, querríamos seguir platicando contigo de este tema, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo tenemos que parar aquí. Me gustaría, por favor, Fer, pedirte si fueras tan amable de mandarnos, de poder proyectar el diploma virtual que para esta ocasión se ha preparado. Si me permiten, voy a leer. La Sociedad Numismática de México otorga el presente diploma al doctor Carlos Amaya Guerra por su destacada participación en la Asamblea número 862, celebrada el 9 de marzo del 2026, con la conferencia magna Las monedas en la tumba de San Francisco de Asís. Al centro del lado izquierdo, un sello de la Sociedad Numismática de México y firma un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo. Muchas gracias, Fer. Doctor, si quisieras despedirte de tu auditorio, además diciendo de que vas a regresar. No, muchas gracias a todos. Gracias por aguantarme, tenerme paciencia.
Y espero estar pronto otra vez aquí molestándolos. Y pues gracias también a la Sociedad Numismática por las invitaciones. Sé que a lo mejor esto no se debe de hacer, pero por la mitad que tenemos. Doctor, platícanos brevemente de tu moneda bíblica histórica más importante para ti, ¿por qué? Bíblica o Bueno, incluso hasta religiosa. Sé que has tenido en tus manos muchísimas piezas, quizá en tu colección, pero para ti la que te sea más representativa. A lo mejor hay pues muchísimas. mira, ¿Cuál escogerías en uno de estos primeros las lugares? que, bueno, realmente son cuatro, no es una, es Ah, cuatro. ok, Bueno, son ok, cuatro, pero viene. parecidas. Que batallé mucho. Son fichas, se llaman las fichas de barro de la Santa Cruz. Existe ciertas fichas que cuando la Santa Cruz se recuperó y fue a Jerusalén, se hicieron astillas para repartir, o sea, una parte se fue a Roma, otra parte se fue a Constantinopla, otra parte se quedó en Jerusalén y se hicieron astillas para diversas iglesias. A ver, El estamos pueblo, hablando de la época de de Santa Elena, no, ¿correcto? después, o sea, se descubrió la cruz, Santa Elena descubrió la cruz y los árabes se robaron la cruz de Ah, Jerusalén y luego la recuperaron. Heraclio, el emperador, la recuperó. Entonces estamos hablando aproximadamente del 880, 890 después de Cristo. Cuando recuperaron la cruz, un pedazo se fue a Roma, otro a Constantinopla y otro se quedó en Jerusalén. Y varias astillas se repartieron a iglesias. El pueblo, como quería un recuerdo, lo que se hizo fue que una astilla la quemaron, la hicieron ceniza y la pusieron en barro, en una cantidad inmensa de barro. Y en un molde de madera hicieron un molde, o sea, labraron la madera y hicieron medallitas de barro como recuerdo, ¿sí? Y hay cuatro tipos diferentes de moneda de barro porque esas monedas existían cuatro iglesias en Jerusalén en aquel entonces. Entonces cada iglesia sacó su medallita. Entonces yo tengo las cuatro medallitas. Es una pieza numismática que se falsifica mucho porque es barro, pero sí yo las tengo certificadas, las tengo con todo el pedigrí, o sea, las tengo bien certificadas. Porque si las compras, las puedes comprar bien baratas y demás, pero pues son hechas, son hechizas, ¿verdad? Modernas, tal cual, porque es una vil ficha de barro. Entonces, pues para mí eso es muy especial, o sea, tener ese tipo de monedas que batallé mucho en tenerlas certificadas con pedigrí y demás, ¿sí? Para mí esas son las más especiales. qué increíble pieza acompañada de esta gran anécdota. Em, el doctor Luis Gómez Guzner pregunta, ¿es posible una imagen de las piezas de las que se está hablando? No sé si tuvieras a la mano en tu computadora alguna. Ahorita estoy en otra computadora, ahorita no tengo, A ver, vamos. lamentablemente no tengo foto. Ok, Ujú, ok, lo que vamos a hacer entonces es, la vamos a subir en el video que se va a subir a YouTube o también se va a agregar la imagen ujú. posteriormente, tanto en Facebook como en YouTube, para que se pueda ver. Doctor, te envidio. Y como dicen que no hay envidia de la buena, entonces te envidio con envidia de la mala. Creo que coincidirás que la numismática, una moneda, un billete, un pedazo de metal, generalmente de metal o de papel, en muchas ocasiones es el pretexto para ir más atrás y descubrir la historia, el porqué de esa pieza y podernos acercar al pasado que dio origen. ¿Cuántas piezas han pasado por tus manos, pero no solamente pasaron y se quedaron o se fueron, sino que dejaron en ti esas semillas que germinaron en información que has estado compartiendo con todos nosotros? Gracias, gracias por compartir todo lo que tú has descubierto de una manera tan amena pero a la vez tan llena de conocimiento. Doctor, te vemos muy pronto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes otra vez por la invitación y saludos a todo mundo y esperamos vernos pronto. Muy pronto, muy Muy, pronto. muy bien. Gracias, doctor. Me Hasta despido luego. momentáneamente de ti. Bye. Siguiendo con nuestra orden del día, vamos a ir al cuarto y último punto, que son noticias numismáticas. ¿Y qué noticia tan más importante? Aquí hago una pequeña interrupción.
El doctor Luis nos está haciendo un comentario que creo que es muy prudente mencionarlo. El doctor Carlos Amaya tiene 107 libros publicados. De esta charla podría salir el libro 108. Muy bien. Entonces, regresamos a nuestra orden del día con el cuarto punto, que son noticias numismáticas. Y, como se mencionaba, ¿qué noticia más importante para la Sociedad Numismática de México, comercialmente hablando, que nuestra convención número 79 que se va a realizar a partir del próximo miércoles de manera presencial en el Hotel del Prado? Sé que hay algunas dudas, aunque tradicionalmente lo estamos haciendo igual que en todas las convenciones y solamente estamos cambiando las fechas. Para las personas que esta sería su primera convención, vamos a aclarar estas dudas generales. Primero, ¿cuándo empieza realmente la convención? ¿Empieza el miércoles o empieza el jueves? Muy bien. Nuestra convención, a partir del día jueves 12 de marzo y hasta el sábado 14 de marzo, es entrada libre. No tiene ningún costo, se puede ingresar y salir las veces que uno desee en el horario en que estén abiertas las puertas. Nuevamente repito, de jueves a sábado. Sin embargo, allí a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Sin embargo, el día miércoles, que es el día cuando llegan los expositores a colocar sus piezas, a hacer, nosotros le llamamos el montaje de sus piezas, ese día la entrada no es gratuita. Las personas que quieran ir ese día a partir de la 1 de la tarde pueden hacerlo adquiriendo el gafete de primer día, que tiene el costo de 600 pesos para los que son socios vigentes o de 750 para los que son público en general. Las primeras personas que adquieran este gafete, además de ser los primeros en poder encontrar piezas, buscar piezas, convivir con los expositores, los primeros también van a poder tener de manera como cortesía hasta que se acaben la comida del día miércoles y también un boleto para el desayuno inaugural que se va a realizar el día jueves. Otra pregunta muy recurrente es si va a ir Banco de México y Casa de Moneda. Aquí me gustaría aclarar que tanto Casa de Moneda como Banco de México suelen estar con nosotros como público en general, como invitados de honor, están en nuestro desayuno. Sin embargo, ninguna de las dos instituciones tiene una mesa de exposición. Es decir, para las personas que quieran adquirir piezas de Casa de Moneda o Banco de México, no lo van a poder hacer directamente con ellos. Lo pueden seguir adquiriendo de manera tradicional a través de los sitios, de los canales que ellos previamente han definido desde hace muchísimos meses. Si quieren adquirir productos de ellos, y como no puede ser directamente a través de Casa de Moneda o Banco de México, lo van a hacer a través de los expositores. La siguiente pregunta que es muy recurrente es el curso infantil que realiza el Club Numismático del Estado de Hidalgo. El día en que se va a realizar va a ser el sábado a las 12 del día, de 12 a 1 se va a realizar. Es completamente gratuito y está enfocado para los niños y jóvenes que les guste la numismática o que ustedes consideren y quieran invitar que les pueda llamar la atención. Sin embargo, aunque está enfocado principal a ellos, no es exclusivo para niños y jóvenes. Si ustedes quieren entrar y participar en este curso taller, lo pueden realizar, lo pueden hacer sin ningún problema. Si tuvieran alguna otra duda sobre, aquí hay otra pregunta que están realizando, para ser expositor. eh, para ser expositor, las mesas tienen un costo, sin embargo, siempre se le da preferencia a los expositores que tradicionalmente han adquirido mesas con nosotros. Les cuento que desde hace 7 convenciones con esta, no ha habido ningún expositor que deje de participar con nosotros. A ellos se les sigue dando prioridad. Cuando alguno de estos expositores ya no quiera seguir asistiendo, su mesa queda en disponibilidad para cualquier otro expositor que quiera participar con nosotros. Pero, insisto, en 7 convenciones en los últimos 3 años y medio no ha habido un solo expositor que libere su mesa. Por lo tanto, podemos decir que mientras un expositor no deje su mesa, no tenemos lugares disponibles, pero sí tenemos una lista de espera
que actualmente tiene un poquito más de 20 personas en espera buscando participar con nosotros. Como el espacio es limitado, no contamos aproximadamente con aproximadamente 100 mesas en dos salones. Como no tenemos ya más espacio, la única manera de poder participar es esperando que se libere alguna de estas mesas. Hay que registrarse en esta lista de espera y bueno, no podríamos dar un tiempo aproximado de cuándo se puede liberar. Puede ser para la siguiente convención o quizá tarde un poquito más de tiempo. Ahora sí, si no hay alguna otra pregunta que se realice a este respecto, me gustaría, Fer, pedirte si puedes proyectar, por favor, el video que seguramente la gran mayoría de ustedes ya conocen, que se realizó para eh, pregunta importante, Fernando Hidalgo. ¿Hay facilidad para silla de ruedas en la convención? Sí, el hotel perdón, la convención se realiza en el Hotel del Prado, que cuenta con instalaciones suficientes para, en este caso, para personas que vayan en silla de ruedas. Cuenta con elevador. La convención se realiza en el piso llamado Servicios Especiales, en donde tenemos pasillos completamente libres de desniveles para que puedan entrar y poderse desplazar libremente sin ninguna dificultad. Entonces, bueno, Fer, si me puedes apoyar, por favor, proyectando el video, apago mi cámara y el... La numismática guarda historia, conocimiento y esfuerzo de quienes la han forjado. Ese legado se reconoce en la 79 Convención Numismática Internacional, dedicada al comercio numismático, pilar fundamental que la ha mantenido por generaciones. La Sonumex te invita del 12 al 14 de marzo en el Hotel del Prado de la Ciudad de México. Disfruta de exhibición, asesoría, compra-venta de monedas, billetes, medallas, libros, subastas y más. Te esperamos. Muchísimas gracias, Fer. Y contestando aquí otra pregunta, no, no es necesario ser numismático, coleccionista o vendedor para poder entrar a la convención. Con que tengan el interés de participar en una convención, aunque no compren, no vendan o no coleccionen, pero tengan esa inquietud, lo pueden realizar sin ningún problema. Nos está haciendo aquí una aclaración Miguel Alberto Nieto Tello, que es el actual presidente del Club Numismático del Estado de Hidalgo, que se impartirá el curso Monedas del Mundo, curso numismático Monedas del Mundo. Luego vamos a ver si aquí tenemos más preguntas. Creo que no hay ninguna pregunta adicional. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos principalmente a esta noticia numismática. Aquí extiendo una disculpa que me hace llegar nuestro delegado de Cultura y Promoción, Emiliano Puga, que tradicionalmente hace esta sección, pero lamentablemente por cuestiones de fuerza mayor no pudo estar presente, pero sí está mandando una disculpa y un saludo para toda la comunidad. Si hay algún miembro de la Sociedad Numismática de México, alguien del público en general que nos está acompañando, que tenga alguna duda y quiera expresarla, les pediríamos por favor que lo realicen para darle lectura. Mientras tanto, procedo a leer más comentarios. Julio Contreras, felicidades por seguir aportando lo máximo a la numismática. Em, Gracias por las convenciones, somos una gran familia, viva la numismática, gracias a ustedes, habemos pupilos. Julio Contreras, qué bonito mensaje, creo que la comunidad y la hermandad numismática es muy grande, es muy evidente y me honra decir que me siento muy acompañado de esta gran comunidad numismática, en donde todos empezamos por curiosidad, tomando una moneda, un billete, y eventualmente nos ha llevado por caminos a veces muy similares, investigar, pero sobre todo compartir con los que también están recorriendo este camino, quizá un poquito más atrás, quizá un poquito más adelante, pero en definitiva junto a nosotros. Gracias por ese comentario. Pues creo que ya no hay más comentarios, más preguntas. Les, Antes de despedirnos, vamos a estar en el mes de abril el segundo
el segundo lunes de abril, que sería el 13 de abril, con una plática a dos voces con nuestro vicepresidente Octavio Aguirre y Emanuel Castillo, que nos estará platicando sobre las monedas del virreinato de Carlos y Juana. En los próximos días se va a dar mayor información al respecto. Entonces, ya lo saben, tenemos dos citas. Una a partir del próximo miércoles para los que quieran adquirir gafete de primer día o del jueves, público en general, este jueves. Y la segunda cita el próximo lunes 13 de abril del 2026 para nuestra siguiente asamblea mensual. Muchísimas gracias. Siendo las 8:24 de la noche, damos por concluida la asamblea número 862. Gracias. Hasta luego.